Bueno, entonces en la clase pasada veíamos que este tipo de rectificador trifásico conectado en estrella, veíamos que a la carga le llegaban voltajes de fase, o sea, solamente una fase, el otro extremo estaba conectado al neutro. Y habíamos visto, ¿verdad?, en la animación ahí en PowerPoint, que cada diodo conducía durante el intervalo que cada voltaje, que cada fase, ¿verdad?, era la más positiva. Empezamos el análisis desde cero, ¿eh? Aquí a partir de omega t igual a cero, el más positivo es la fase C, la de color verde. Y esto implicaría entonces que empezara a conducir el diodo de 3, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Luego, durante todo este intervalo hasta llegar a 30, porque al llegar a 30, aquí, ¿verdad? Nuevamente vemos que deja de ser la más positiva la fase C y ahora la fase A. La fase A, observe que es la más positiva de 30 a 150 grados, es decir, durante un intervalo de 120 grados. Entonces, cuando el voltaje A es el más positivo, el diodo D1 es el que queda polarizado directamente y es el que va a empezar por donde va a circular la corriente que le va a llegar a la carga. Así se va a mantener hasta llegar a 150. En 150 pueden observar que ahora el voltaje más positivo es el B, perdón. Y esto entonces provoca que conduzca el diodo D2, que es el único que va a mantenerse encendido, ¿verdad? Aquí en este tipo de rectificador mencionamos que mientras conduce un diodo, los otros dos están polarizados inversamente. De tal manera que así se va, ¿verdad?, hasta llegar a 270. De 270 a 360 hay 90 grados. De aquí, ¿verdad?, va a conducir nuevamente el diodo 3. Y el diodo 3, que es el que está alimentado con la fase C, vemos que se complementa aquí, ¿verdad? Tenemos 90 más 30, pues son 120. Entonces nos damos cuenta que cada fase aporta corriente a la carga durante 120 grados y de igual forma cada diodo conduce 120 grados. Bueno, entonces vamos a calcular, ¿verdad?, los parámetros que calculamos eh, eh, para el rectificador monofásico, los vamos a calcular ahora para el rectificador en estrella. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Los tres voltajes que tenemos aquí, como decíamos, son el voltaje A, que es la referencia, el voltaje B, que va desfasado 120 grados, y el voltaje C, que va desfasado 240 grados. Vemos que a la salida, el voltaje de salida que tenemos, esto que veríamos aquí en la resistencia de carga, si ponemos las puntas del osciloscopio, pues sería esto un voltaje formado por tres formas de onda que van a estar en todo lo que es el periodo, ¿verdad?, del voltaje de entrada. Entonces, pueden observar que el voltaje de salida está conformado por tres áreas iguales. Estas tres áreas iguales, ¿verdad?, tienen un intervalo de 120 grados cada una para formar precisamente el periodo, que son 360 grados o bien 2pi. Bueno, entonces esta observación nos va a permitir obtener el voltaje de salida promedio de una manera fácil, así como lo hicimos con el rectificador monofásico. Recuerdan que integramos una y multiplicamos por 2 porque eran dos áreas iguales. Aquí vamos a hacer algo semejante. Vamos a integrar solamente una de las áreas y vamos a multiplicar por 3, porque ahora en lo que comprende un periodo hay tres áreas iguales. Tanto para calcular el voltaje de salida promedio como para calcular el voltaje eficaz. Bueno, lo que les he expresado, ¿verdad?, de que el diodo conduce y quién va conduciendo, pues está en este párrafo que ya lo he mencionado ahorita, lo mencionamos en la clase pasada. Vamos a proceder a deducir las ecuaciones para obtener las fórmulas, ¿verdad?, para calcular posteriormente los parámetros de este tipo de convertidor, de este tipo de rectificador. Bueno, vamos a empezar como lo hicimos con el rectificador monofásico, buscando el voltaje de salida promedio, VCD. El voltaje, ¿verdad?, que nosotros mediríamos con un voltímetro D ajustado a CD entre las terminales
de la resistencia. Bueno, nosotros ya sabemos que para calcular ese voltaje de salida promedio vamos a utilizar la componente promedio de Fourier. Pero aquí, ¿verdad? Como mencionamos hace un momento, vamos a agarrar una de las tres áreas. Podríamos agarrar el voltaje A, ¿verdad? El área debido a cuando está conduciendo la fase A y luego multiplicarla por 3. ¿Por qué la fase A? Porque es el voltaje que no está desfasado para no complicárnoslas con la integral. Entonces, fíjense bien. Si agarro esta área ¿de dónde a dónde va? ¿Se acuerdan dónde era el más positivo A? En 30 grados y luego dejaba de ser el más positivo en 150 grados, como lo vemos aquí, miren. A empieza a conducir cuando omega t es igual a 30 y deja de conducir cuando omega t es igual a ¿quién? A 150 grados. Por esta razón, esta área, para calcular el valor promedio de esa área, vamos a integrar de esta manera. El periodo ya sabemos que es 1 sobre 2pi. Voy a multiplicar por 3 porque son dos áreas iguales para no estar integrando de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Es un rollo. Entonces agarro una y multiplico por 3. Entonces en el intervalo de omega t igual desde 30 hasta 150, quien está, ¿verdad? Presente es el voltaje VAN. Entonces vamos a sustituir ahí y antes de continuar vamos a establecer los límites en radianes, porque de esa manera es como se trabaja. Nosotros, ¿verdad? Sabemos que 30 grados equivale a pi sobre 6, 150 grados equivalen a 5 pi sobre 6. ¿Sí saben hacer esto? Por decir, ¿cómo convierto grados a radianes? Pues, si tengo 30 grados, multiplico de esta manera. Multiplico por pi, ¿verdad? Por pi y divido entre el equivalente. Pi equivale a 180 grados. Entonces, puedo hacer esto, ¿verdad? Saco décima arriba y décima abajo, me quedaría 3 pi. Y abajo me quedaría ¿cuánto? Décima de 180, 18. ¿Y qué más hago? ¿Qué puedo hacer? Saco tercera arriba. Tercera de 3 es 1, me quedaría simplemente arriba. Y tercera de 18 es 6. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? De ahí sale. Y esto mismo, ¿verdad? Lo hacemos para encontrar el valor de 150, donde 150 equivale a 5 pi sobre 6. Sustituimos los límites, ¿verdad? Aquí simplificamos, quedaría 3 sobre 2 pi. Vamos a integrar de pi sobre 6 a 5 pi sobre 6. Y sustituimos también el voltaje VAN, la fase VAN, la que no estaba desfasada, la que habíamos tomado como referencia. Esta. La sustituimos ahí en la fórmula para calcular el voltaje promedio. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Las constantes, los valores constantes, como es el caso de Bm, los sacamos fuera de la integral, de tal manera que ya la integral nos quedaría así. Queda como factor constante 3Bm sobre 2pi, integramos de pi sobre 6 a 5 pi sobre 6, simplemente el seno de omega t. Y ya nosotros sabemos que la integral del seno de omega t o de x, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A menos coseno de x más c, en el caso de que la integral fuera indefinida. Pero en este caso, como tenemos límites, la integral es definida y ya la constante de integración ya no aparece. Entonces se resuelve la integral, ¿verdad? En vez de la integral colocamos esta parte sin la c e indicamos los límites, ¿verdad? De pi sobre 6 a 5 pi sobre 6. Luego vamos a evaluar los límites. Nosotros sabemos que cuando estamos resolviendo una integral definida, una vez resuelta la integral, se sustituye, ¿verdad? O se evalúa en los límites. Primeramente el límite superior y posteriormente restamos la evaluación de la función resultante en el valor del límite inferior. Entonces vamos a hacer esto nosotros. Para nuestro caso el límite superior es 5 pi sobre 6, nos quedaría menos coseno, en vez de omega t, 5 pi sobre 6. Luego dice la fórmula, menos, por este menos me va a dar más, y coseno de cuánto, ahora en lugar de omega t ponemos el límite inferior, como es el caso de acá, ¿verdad? Que sería pi sobre 6. Ustedes que tienen su calculadora, ¿verdad? Pueden comprobar estos valores. El coseno de 5 pi sobre 6 en la calculadora les va a dar menos 0.8666 y más. Pero esto también equivale a escribirlo de esta manera, como menos la raíz de 3 sobre 2. Por su parte, el coseno de pi sobre 6
Pues es el mismo valor, nada más que positivo, 0.866, y también se puede representar como raíz de 3 sobre 2. Bueno, vamos a sustituir estos valores, acuérdense que aquí hay un menos, y vamos ahora a poner esto así, menos y menos, que me resultó el coseno de 5pi sobre 6. Luego aquí tenemos más el coseno de pi sobre 6 que dio positivo, de tal manera que esto me daría menos por menos, me daría más, ¿sale? Entonces me quedaría raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2. Tengo un medio más un medio, me da un entero y me quedaría simplemente la raíz de 3. De tal manera que esta ecuación ya finalmente se puede escribir de la manera siguiente. 3 por raíz de 3 por bm sobre 2pi. Es la forma, ¿verdad? Convencional de escribir una expresión algebraica. Primero las constantes y luego los términos, las variables, las literales. Si ustedes, ¿verdad?, sacan este valor, si ustedes en la calculadora ponen esto, 3 por raíz de 3 sobre 2pi, y le sacan el valor decimal, pues equivale a 8.27 veces el valor de bm. Si tienen ahí un formato de 3 cifras significativas, ahí queda, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí a estas ecuaciones, la 38a y la 38b, es la misma, nada más que la 38b es ya simplificada con un valor decimal. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer para calcular o deducir la fórmula para determinar el voltaje promedio de salida en un rectificador trifásico de media onda, o también trifásico conocido como conectado en estrella. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? No, profe. Ok, entonces vamos a continuar. Ya tenemos, ¿verdad?, el primer parámetro, que es el voltaje de salida promedio. Vamos a seguir algo semejante a como lo hicimos, ¿verdad?, para el caso del rectificador monofásico que vimos anteriormente. Vamos a calcular ahora la corriente promedio de salida. Entonces esto ya está papita aquí, ¿verdad? Nos auxiliamos de la figura. Si nosotros ya previamente tenemos el voltaje promedio en la resistencia de carga, tenemos la resistencia de carga, pues para calcular la corriente promedio que pasa a través de la carga simplemente aplicamos la ley de Ohm. De tal manera que la corriente promedio quedaría BCD sobre RL. O bien, ¿verdad?, puede quedar así. Ya sabemos que BCD es esto. Si esto lo divido entre RL, me quedaría de esta forma. O bien, ¿verdad?, otra fórmula simplificada que obtuvimos fue esto. BCD igual a 0.827 veces Bm, lo dividimos simplemente entre la resistencia de carga. Entonces, la corriente de salida promedio la podemos calcular fácilmente si ya tenemos el voltaje de salida promedio, y si no lo tenemos, a partir del voltaje de pico. Lo podemos calcular con las ecuaciones 39b y 39c. ¿Dudas hasta aquí que tengan? ¿No? Bueno, vamos a continuar ahora el otro voltaje, el voltaje RMS de salida. Acuérdense que este es un poquito más laborioso porque nos piden calcular el valor medio cuadrático, y este se obtiene como la raíz de la integral de la función elevada al cuadrado evaluada en un periodo. Entonces, esta va a ser la ecuación general siempre para calcular el valor eficaz de alguna determinada señal, ya sea voltaje, corriente, ¿verdad?, potencia. Esta es la que siempre vamos a utilizar. Y nos dice que es igual a la raíz, ¿verdad?, de 1 sobre el periodo por la integral de 0 a tau. O sea que debemos integrar en todo el periodo de la función a la cual le queremos sacarle valor RMS elevada al cuadrado, y luego integrarla con respecto a la diferencial de t. ¿Por qué con respecto a dt? Porque estamos considerando que es una función, ¿verdad?, que está en términos de la variable t. Pero para nuestro caso, nuestra función está en términos de la variable omega t. Omega, acuérdense que es la frecuencia angular. Que si ¿cuánto vale la frecuencia angular? Pues va a depender, ¿verdad?, de la frecuencia en hertz.
La frecuencia angular, no sé si recuerdan, es igual a quién, a 2 por pi por f, ¿sí? Por f. Y para una frecuencia como la que nosotros manejamos, ¿verdad? De 60 Hz, ¿se recuerdan? Este, la frecuencia angular nos da de cuánto? De 376.99, casi 377 radianes. ¿Ok? Bueno, radianes por segundo. Que es precisamente lo que tendríamos aquí, 377 por T. Bueno, continuamos entonces. Al igual que lo hicimos con el voltaje de salida promedio, vamos a tomar la misma área, integramos de 30 a 150 grados, ya tenemos los límites que convertimos a radianes durante todo el periodo, y para abarcar todo el periodo, ¿verdad? Vamos a multiplicar por 3 porque son 3 áreas iguales. De tal manera, ¿verdad? Que ya sustituyendo los datos que tenemos de la función a la cual le queremos sacar el valor RMS, nos quedaría de esta manera. Acuérdense que la función va elevada al cuadrado. Entonces, una pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera agarrado el área de color azul? Si hubiera agarrado el área de color azul, los límites de integración serían ¿de dónde? De 150 ahora a 270, que también equivale a 120 grados. Nada más que tomaría yo como función ahora esta parte. ¿Ok? Pues sería algo semejante. Similar, no hay problema. Bueno, vamos entonces acá a regresar a donde estaba aquí. Ya nosotros sabemos que el voltaje VAN es Vm seno de omega t. Lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a elevar al cuadrado. Ya está elevado, aquí está, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, cada término, y nos queda Vm al cuadrado seno cuadrado de omega t por la diferencial de t. Acuérdense que hay que sacar las constantes. Vm es el valor pico, lo sacamos fuera porque es una constante, de tal manera que ya me quedaría simplemente la integral de pi sobre 6 a 5 pi sobre 6 del seno cuadrado de omega t. Esta integral ya la resolvimos anteriormente cuando sacamos el voltaje RMS de salida del rectificador monofásico. Utilizamos esta fórmula: la integral del seno cuadrado de x es igual a x sobre 2 menos el seno de 2x sobre 4 más c. Ya comentamos hace un momento que la c se le pone, ¿verdad?, cuando es una integral indefinida, perdón. Así lo van a encontrar en la fórmula, pero para nuestro caso no, porque la integral está definida, tiene límites. Entonces, al resolver la integral, pues ya nos va a quedar simplemente esto, pero para nuestro caso la variable no es x, sino que es omega t, de tal manera que ahora nos quedaría omega t sobre 2 menos el seno de 2 omega t sobre 4. Y hay que evaluar otra vez los límites, ¿verdad?, de el límite superior menos el límite inferior. Bueno, no sé si sea necesario, si no me la traigo, ¿verdad?, para que no se me vayan a perder ahí. Esta es la fórmula, ¿verdad?, general para cuando nosotros estamos resolviendo una integral definida. Entonces, cuando evaluamos los límites, ¿verdad?, tenemos que considerar lo siguiente. Primeramente el límite superior y luego menos el límite inferior. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Vamos a evaluar el límite superior. Donde haya omega t, vamos a sustituir por 5 pi sobre 6. Por eso es que nos queda 5 pi sobre 6 y esto está dividido entre 2. Luego, menos el seno de 2 por 5 pi sobre 6 sobre 4. Y ahora viene menos el límite inferior. Entonces, este menos por este más me daría menos. En lugar de omega t voy a poner pi sobre 6 sobre 2. Y ahora este menos por este menos me va a dar más. Y ahora voy a tener el seno de 2 por pi sobre 6 sobre 4. Vamos a ir simplificando esto, ¿verdad? Aquí ya lo tengo desarrollado esto. 5 pi sobre 6, ¿verdad?, sobre 2, hagan de cuenta que ustedes tienen 5 pi sobre 6, 2 es como si estuviera dividiendo al 1, aplicamos extremos por extremos arriba, es decir, 1 por 5 pi quedaría 5 pi, y medios por medios abajo, 2 por 6, 12, que es la regla del sándwich, como le llaman ustedes, la regla de la herradura, no sé cómo se la hayan enseñado. Y ahora vamos a simplificar aquí.
Aquí si yo saco mitad de arriba, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, me quedaría seno de 5pi sobre 3. Hacemos algo semejante para cuando queremos dividir pi sobre 6 sobre 2. Le ponemos el 1, aplicamos extremos por extremos arriba, 1 por pi, y abajo 2 por 6, 12. Y esta parte otra vez, ¿verdad? Aquí el seno de 2 pi sobre 6, sacamos mitad arriba y mitad abajo, me quedaría simplemente pi sobre 3. Bueno, vamos a sustituir acá donde llevamos esto. Esto, ¿verdad? Resultó 5pi sobre 12. Esto resultó 5pi sobre 3. Y esto está dividido sobre 4. Aquí resultó esto, ¿verdad? Pi sobre 12. Y acá resultó el seno de pi sobre 3 sobre 4. Ahora tenemos términos semejantes, ¿verdad? 5pi sobre 12 menos pi sobre 12, ¿cuánto nos daría? Pues si quieren, ¿verdad? Sacar un factor mínimo común, pero acuérdense, cuando el denominador es el mismo, nada más se suman los de arriba o se restan. A 5pi le quito pi, me quedaría ¿cuánto? 4pi sobre 12. Saco tercera arriba y tercera abajo, me quedaría pi sobre 3. Ahora vamos a obtener el valor decimal de los senos. El seno de pi, 5pi sobre 3, pues es menos 0.866 y esto equivale a raíz de 3 sobre 2. El seno de 5pi sobre 3, pues es 0.866 positivo, que equivale a raíz de 3 sobre 2. Vamos entonces a sustituir esto que acabamos de obtener. Ya la suma de estos dos términos, este y este, me dio pi sobre 3. Ahora el seno de 5pi sobre 3 me dio menos la raíz de 3 sobre 2. Y el seno de pi sobre 3 me da raíz de 3 sobre 2. Observen que este es negativo. Con este menos me va a dar ¿cuánto? Más. De tal manera que esto queda así. Ahora vamos a dividir, ¿verdad? Porque es lo mismo. Raíz de 3 sobre 2 sobre 4 sobre 1. Aplicamos extremos por extremos arriba y medios por medios abajo. Entonces, ¿cuánto nos queda? Esto que está aquí lo puedo representar como raíz de 3 sobre 8. Entonces, esto también es lo mismo, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 8. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Tengo como ese mismo denominador, sumo arriba, ¿verdad? Raíz de 3 más raíz de 3 me quedaría 2 raíz de 3 sobre 8, pero sacando mitad arriba y mitad abajo me queda raíz de 3 sobre 4. ¿Qué es esto que tengo aquí? Bueno, a continuación vamos a hacer esto, ¿verdad? Pueden ver que bm, que está elevado al cuadrado, lo puedo sacar fuera de la raíz. Y al sacarlo fuera de la raíz ya me quedaría nada más el factor 3 sobre 2pi, que equivale a esto que ya teníamos. Ahora vamos a factorizar a los términos que están dentro del corchete, es decir, vamos a factorizarlo por pi. Si quito pi de aquí, ¿qué me quedaría? 1 sobre 3. Y aquí, aunque no, como no tiene pi, la voy a poner en la parte de abajo, ¿verdad? Acuérdense que cuando factorizamos las dos expresiones, ¿verdad? La manera de comprobar si estamos bien es que debemos de hacer la multiplicación de una vez que ya está factorizada, el factor por lo que quedó factorizado, y ya una vez al multiplicarlo tiene que quedar igual a la expresión de donde partimos. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasaría si multiplico pi por un tercio? Me quedaría pi por 1, pi sobre 3. Y acá, pi por raíz de 3 sobre 4pi, esta pi con esta pi se va y me quedaría raíz de 3 sobre 4, es lo mismo. ¿Qué ganamos con esto? Que vamos a desaparecer pi de aquí. Pi entre pi me va a dar 1. ¿Y qué me queda finalmente? 3 medios, que multiplica a un tercio más raíz de 3 sobre 4pi. Esta es la expresión, esta es la ecuación, la fórmula, ¿verdad? Que se va a encontrar en algunos libros, como es el de Mohamed Rashid, como es el de Daniel W. Hart. Hay otros, ¿verdad?, que ustedes pueden consultar y ahí van a encontrar precisamente esto. Esta forma, esta ecuación. Ahora bien, si ustedes quieren simplificar más todavía esto, pues saquen el valor decimal de esta raíz, de todo esto. Es una constante. Háganlo en su calculadora y al hacerlo les va a dar 0.841. Dicho de otra manera, ¿verdad? El voltaje BRMS equivale a 0.841 veces el valor de BM. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita, jóvenes. Muy bien, entonces ya llevamos 3 ecuaciones deducidas. Vamos a
a continuar con la otra, ¿verdad? A ver. Vamos a calcular ahora como inciso D la corriente RMS de salida y vamos a aplicar el mismo razonamiento que utilizamos para calcular la corriente promedio de salida. Como habíamos dicho, ¿verdad? Si nosotros tenemos ya el voltaje RMS y la resistencia, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm, de tal manera que la corriente RMS de salida o en la carga va a ser igual a ¿quién? Al voltaje BRMS dividido entre la resistencia de carga. Si no tengo el voltaje BRMS, pues de esta ecuación que sacamos la dividimos entre RL y nos queda esta. También la puedo sacar así, o bien, ¿verdad? Esta última donde sacamos el valor decimal. Dividimos entre RL y ya podemos sacar de una forma muy rápida la corriente RMS que le está llegando a la carga. Bueno, entonces esta estuvo papita, ¿verdad? Estuvo fácil. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Nosotros hemos calculado los parámetros que le llegan a la carga, o sea, los parámetros en el lado de salida. Pero también, ¿verdad? Es importante determinar los parámetros, lo que son las corrientes, sobre todo, que están fluyendo a través de quién, de los diodos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular la corriente promedio en cada diodo. Esto lo vamos a hacer de una manera un poquito más rápida, de acuerdo a lo que ya nosotros experimentamos y deducimos en el tema anterior. Pero para ello me voy a subir acá. Fíjense bien. Acuérdense, habíamos dicho que en este tipo de rectificador cada diodo conduce mientras el voltaje al que está conectado es el más positivo. Y vamos a tomar como referencia la fase A. La fase A es más positiva de 30 a 150 grados. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el diodo de 1 va a conducir solamente 120 grados. Cuando conduce el diodo de 1, el diodo 2 y el diodo 3 no conducen, están polarizados inversamente. ¿Sí? Eso también implica, ¿verdad?, que cada fase va a aportar corriente a la carga solamente también cuando es la más positiva durante 120 grados. Ya hemos mencionado entonces que el diodo 2 va a conducir cuando el voltaje B sea el más positivo de 150 a 270. Y el diodo 3 cuando la fase sea la más positiva, y esto resulta de 0 a 30 y de 270 a 360, ¿verdad? Y estos dos segmentos, ¿verdad?, forman precisamente un área o un intervalo de 120 grados. Bueno, entonces hay que recordar esto. En este tipo de rectificador, cada diodo conduce solamente durante 120 grados. Esto equivale a ¿quién? A la tercera parte del periodo. Acuérdense que el periodo son 360 grados, 2pi. Entonces, con este razonamiento vamos a calcular la corriente promedio en cada uno de los diodos. Bueno, acá. Cálculo de la corriente promedio en cada diodo. Dice, para este tipo, nota, para este tipo de rectificador, cada diodo conduce la tercera parte del periodo. Lo acabamos de mencionar hace un momento. ¿Ok? Es decir, 120 grados. Por lo tanto, ¿cómo calculamos? ¿Se acuerdan cómo calculamos la corriente promedio en cada diodo cuando estábamos analizando el rectificador monofásico? ¿Qué hicimos? Pues dividimos la corriente ICD entre ¿cuánto? Pues la dividimos entre 2. ¿Por qué razón? Porque cada diodo en ese rectificador conducía 180 grados. Y 180 grados viene siendo la mitad de 360. Pero acá no, ¿verdad? La ecuación es muy sencilla. Aquí recuerden que vamos a dividir entre 3. De tal manera que la corriente promedio de cada diodo va a ser igual a ICD, ya sea sobre 3 o multiplicada por 1/3. Si nosotros sustituimos, ¿verdad?, el valor en decimal de ICD, acuérdense que el valor decimal de ICD, ¿cuánto resultó ser? Por aquí lo tenemos. ¿Dónde está el valor de ICD? A ver, ¿en qué? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Acá está, es esta, ¿verdad? Si nosotros la dividimos entre 3, pues quedaría esto así, ¿verdad? Que es precisamente
una de las ecuaciones que tenemos aquí para calcular precisamente la corriente promedio en cada uno de los diodos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. Les dije cuando estábamos analizando el rectificador monofásico que en ese momento íbamos a hacer el análisis para ya deducir, ¿verdad? Posteriormente para intuir cuál era el resultado de una forma fácil. Si ustedes, ¿verdad? No me creen, pueden resolver la integral, sacar el valor promedio del diodo. Nada más tendrían que integrar una sola área y tendría que darles exactamente esto. Bueno, ahora la corriente RMS de salida, digo la corriente RMS en cada diodo. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Como habíamos dicho que era la corriente RMS de salida de cada diodo, pues iba a ser igual aquí a la corriente RMS que le llega a la carga y la vamos a dividir entre la raíz de la fracción del periodo que conduce. Para nuestro caso, ¿verdad? Quedaría así. La corriente eficaz o RMS en cada diodo sería igual aquí a la corriente RMS de salida, o sea, en la carga, pero la vamos a dividir entre la raíz de 3. ¿Por qué? Porque cada diodo conduce 120 grados, que equivale a la tercera parte del periodo. Ahora bien, nosotros también podemos obtener esto así. En el caso de que no tuviéramos IRMS, pues tenemos esta fórmula, la 311C, ¿verdad? Donde calculamos RS de una manera muy simplista, ¿verdad? Reduciendo al máximo los parámetros ahí y simplemente la dividimos entre ¿quién? Entre la raíz de 3. Y de esta manera, ¿verdad? Ya hemos obtenido la corriente RMS que va a fluir a través de cada diodo. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas con esto? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la corriente RMS por fase del transformador. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos también allá para el rectificador monofásico? Pero aquí, ¿verdad? En el rectificador monofásico, pero solamente había una fase en aquel momento. Y recuerdan que la corriente IS de la fase del transformador decíamos o dijimos que iba a ser igual a quién? A la corriente RMS de salida. Pero aquí la cosa va a cambiar. ¿Por qué razón? Yo quiero saber cuál es la corriente que está fluyendo, la corriente eficaz que suministra cada una de las fases, la fase A o la fase B o la fase C. ¿Cómo podemos relacionar esta corriente con la de la carga? Ya nosotros vimos hace un momento, ¿verdad? Me voy a regresar acá. Que por decir, la fase A solamente aporta corriente a la carga de aquí a acá. Después de 150 ahora le toca a B. Luego de 270 hasta 300 grados y este pedazo le toca a la C. O sea que se van alternando. Entonces, la corriente eficaz o RMS de cada una de las fases no puede ser igual a la corriente RMS de la carga. ¿Por qué razón? Porque aquí se van alternando las fases. De tal manera, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacerla? Pues tenemos que ver cuántos grados conduce cada fase. Ya esto lo dijimos, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí estamos. Dijimos que cada fase aporta corriente a la carga cuando es la más positiva. Y vimos, ¿verdad? Tomamos como ejemplo la fase A, que era la más positiva, de 30 a 150 grados, que equivale a un rango de 120 grados. Dicho de otra manera, ¿verdad? Cada fase en este tipo de rectificador aporta corriente a la carga durante un tercio del periodo. Por esta razón, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener esto de la manera siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿verdad? Entonces, yo nada más quiero la de la fase A o bien la de la fase B. Pues simplemente, ¿verdad? Vamos a dividir la corriente total IRMS que le llega a la carga entre quién? Entre la raíz de 3. ¿Por qué? Porque cada fase solamente aporta energía
o corriente a la carga durante 120 grados. Fíjense bien, esta fórmula, ¿verdad?, coincide exactamente con la corriente eficaz en cada diodo. ¿Por qué? Porque también cada diodo conduce durante 120 grados. Bueno, ya sea la agarramos así, ¿verdad?, o en una forma más simplificada. Bueno, voy a aprovechar a mostrarles por aquí, ¿verdad?, un libro. Ustedes lo pueden descargar de ahí de la red. Yo no se lo subo porque pesa un poco. Como 300, parece 360 megas esta acá. 370 megas, entonces bastante. Vamos a ocupar el de Mohamed Rashid para esta unidad y también el de Daniel W. Hart. Entonces, este va a ser el libro de aquí que vamos a estar utilizando, donde vamos a estar sacando problemas de este libro. Aquí, ¿verdad? Nos vamos a ir al capítulo 3, donde vamos a estar analizando, ¿verdad?, los primeros para la rectificación no controlada. La rectificación no controlada, acuérdense que es la que utiliza diodos y produce un voltaje constante a la salida, un voltaje fijo. Nosotros analizamos un rectificador trifásico de media onda, también conectado en estrella, como se le llama. Pero aquí ellos analizan un rectificador polifásico en estrella. ¿Sí? Nos vamos a ir aquí a la página 87 para que vean ustedes el análisis que tienen. Rectificadores polifásicos. Es decir, nos podemos encontrar rectificadores, ¿verdad?, que no tan solo van a tener 3 fases, puede ser que tengan 6, 12, 18 fases, ¿verdad? Ya rectificadores especiales. Como vimos, ¿verdad?, en nuestro análisis que lo hicimos para un rectificador de 3 fases, un extremo de la carga, el extremo superior, va a este punto común, que es el común de los cátodos, y el otro, ¿verdad?, va al neutro de la estrella del transformador. Por eso se le llama conectado en estrella, porque el transformador tiene una conexión estrella. Acuérdense que los transformadores se pueden conectar en delta o en estrella. En este caso está conectado en estrella, el secundario del transformador. Bueno, entonces aquí están los diferentes voltajes desde V1, V2 hasta VQ. Q viene siendo el número de fases que puede tener el transformador. Bueno, entonces ellos deducen de una manera directa, ¿verdad? Nada de que lo saco de la integral y de la componente promedio. Aquí está ya directo, ¿verdad? Ya se supone que son ustedes especialistas. Bueno, entonces tenemos dos fórmulas para esto. La primera es el voltaje BCD, el voltaje promedio. Fíjense bien, el voltaje promedio me lo voy a llevar allá. Ya lo tengo allá, ¿verdad? Pero para que ustedes vean que de ahí lo estoy sacando. El voltaje BCD o de CD es lo mismo. Queda así como que, a ver dónde está. Aquí tengo esto. ¿Eh? Aquí voy a pegar esta figura. El voltaje promedio de salida promedio queda así. Como pueden ver, BM Q sobre pi, yo lo puse acá porque es recomendable siempre poner los números, luego las letras, por BM y por el seno de quién, de pi sobre Q. Esta es la fórmula, ¿verdad?, que se va a utilizar para un rectificador polifásico en estrella. Para nuestro caso, ¿verdad?, Q vale 3, pero puede ser que sean 6 o 12, no hay problema. Ahora, esta es una de las fórmulas. ¿Por qué nada más ponen esta fórmula? Y también nada más porque ponen la fórmula del voltaje RMS. Porque a partir de ahí se obtiene prácticamente todo. ¿Ok? Entonces, me voy a llevar, ¿verdad?, la otra ecuación para el voltaje RMS de salida. Quedó así, ¿verdad? Me lo llevo para acá y acá lo edité. Estas fórmulas ya no las estoy deduciendo porque pues es rollito, ¿ah? Si para uno de 3 fases, fíjense el tiempo que nos llevamos,
Para uno de 6 o de 12 fases, pues es más rollo. No quiere decir que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, la fórmula dice Q sobre 2pi. Todo está elevado a un medio que equivale a tener una raíz. Luego, entre paréntesis, pi sobre q más un medio del seno de 2pi sobre q. ¿Ok? Entonces, en el análisis ellos presentan únicamente el voltaje de salida promedio y el voltaje eficaz de salida. Bueno, vamos a comprobar si esta ecuación 315, que es una ecuación general, coincide con lo que yo o con lo que nosotros calculamos. Fíjense bien, me voy a regresar a donde obtuve para este tipo de rectificador el voltaje promedio. ¿Por dónde quedó? Quedó aquí, ¿verdad? Estas son las ecuaciones que me dieron. ¿Ok? Me la voy a llevar acá para ver si queda igual. ¿Sale? Entonces aquí tengo esto. Esta va a ser mi referencia. Y voy a agarrar este. Pero acuérdense de esto. Q, que viene siendo el número de fases. Nosotros partimos de un rectificador que era ¿de qué tipo? Trifásico. Había 3 fases solamente. Entonces, para nuestro caso, Q es igual a 3. Aquí voy a sustituir Q. En vez de Q le voy a poner 3. Y acá me quedaría 3. ¿Ok? Dígame, ¿cuánto es el seno de pi sobre 3? ¿Cuánto daría? El seno de pi sobre 3 es igual a ¿cuánto? 0.866. Y esto habíamos dicho que equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale esto? Pues esto equivale, ¿verdad? A raíz de 3 sobre 2. Entonces, si yo sustituyo esto acá, me va a quedar lo siguiente. Fíjense bien, me va a quedar esta ecuación. En lugar del seno, ¿verdad? De esto, pongo esto. Y simplificando esta ecuación, ¿cómo me quedaría? Pues arriba me quedaría 3 por raíz de 3. ¿Por quién? Por BM. Y abajo, ¿qué me quedaría? 2 por pi. ¿Cómo queda nuestra ecuación ya sustituyendo el valor de Q igual a 3? Pues esto que obtenemos, ¿verdad? Es exactamente esto que nosotros obtuvimos mediante el análisis, ¿verdad? De la componente promedio de Fourier. Quiere decir que esta fórmula, ¿verdad? Ustedes la pueden aplicar para uno de 3, para uno de 6, para uno de 12, el que se les presente de acuerdo, ¿verdad? Al problema que estén resolviendo. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Preguntas con esto? Les recomiendo por favor que vayan haciendo ya su formulario, ¿sí? Para que ustedes tengan ya bien clasificadas las fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí llevo esto. Es conveniente ponerle el nombre del rectificador porque cada ecuación es específica para el tipo de rectificador que estamos analizando. Aquí me faltan poner otras, aquí tengo 3, nada más, faltan más. Bueno, ¿dudas que tengan hasta ahorita? Bueno, pues si no hay dudas, entonces ya aquí la vamos a dejar y mañana, si Dios quiere, ya nos ponemos a resolver problemas del tema anterior y de este tema. Ya tenemos las ecuaciones, les recomiendo hagan su formulario para que sepan cuál vamos a utilizar. ¿Ok?